Hola Néstor, Armando, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias. Hoy tenemos el tema energético, ¿verdad? Sí, bueno, yo voy a empezar solamente con un comentario que voy a ir a hablar a la presidenta, que dijo que habían nacionalizado el PF no por ideología, sino por necesidad, porque el PF producía cada vez menos. Usted tiene una idea de por qué producía menos, porque yo tengo la idea de que cada vez le pagaban menos, no fue así la cosa. Mire, la verdad es que en el mercado de petróleo no estoy demasiado involucrado, porque ni siquiera en el mercado eléctrico consumimos petróleo, excepto fuel oil cuando no hay gas para las centrales. Yo creo que una cosa muy importante es tratar, en primer lugar, de entender no qué pasa en Argentina, porque lo que pasa en Argentina es una extensión de lo que ocurre en el mundo. Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no?, desde el punto de vista de alguien que quiere entender de qué se trata, entender qué ha ocurrido en el mundo en los últimos 120 años en el mercado eléctrico. O sea, pensemos que lo que ahora es considerado una necesidad imprescindible, hace 100 años no existía. O sea, no había ningún país, por más rico que fuera, y Argentina era uno de los países más ricos del mundo, que tuviera energía eléctrica. Entonces, yo lo que quiero es un poco recorrer qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista regulatorio, qué problemas hay, cómo la confusión alcanza no solo Argentina. Los países más desarrollados del mundo tienen una confusión terrible desde el punto de vista regulatorio, han avanzado y retrocedido en los últimos 30 años de una manera que no ocurre en otros mercados, ¿no? O sea, se han equivocado, se han chocado contra la pared y han vuelto atrás y han dicho pongamos en marcha de vuelta. No puede ser lo recuerdo, entonces vamos a hablar con eso. Bueno, hasta desde 1890, que Edison pone en marcha su primera máquina en Nueva York que alumbra la calle, hasta el año 1978, nada cambió en el mundo, todo igual. O sea, había una compañía que compraba el combustible, generaba energía eléctrica, la transportaba a través de cables de media o alta tensión y la distribuía casa por casa y en cada una de las luces que hay en la calle para iluminar la vía pública. En el año 78, viendo que la parte de generación, o sea, la producción de energía eléctrica, incluyendo el costo de combustible, era entre 60 y 70% de lo que pagaban los clientes, el Congreso americano empezó a debatir una ley que se llamó Curpa-Lowell, y esa ley lo que hizo fue introducir competencia en el mercado de generación, por primera vez en la historia. Dijo, todo aquel que quiere instalar una central y está en condiciones de ofrecer menor precio por la energía que el que declaran las utilities que ya están instaladas en la zona, lo puede hacer con libertad. Perdón, la generación de electricidad era al principio con combustible tipo... todos fósiles, absolutamente, al principio. Al principio, claro. Sí. Y yo diría que todavía sigue siendo en todo el mundo el 70% fósil. Claro. En ese sentido, Argentina tiene una ventaja enorme, que es tener gas, cosa que no hay en China, no hay en Rusia, no hay en la India, y usted ve bueno, pero ahora estamos importando gas déjenme seguir con el esquema porque si no nos vamos por las ramas y... No, dale. Bueno, entonces ocurrió eso y la consecuencia fue que la inversión de las 100 utilities que hay en Estados Unidos bajó de 40.000 millones de dólares por año, dólares corrientes de esa época, a 5.000 millones. ¿Por qué motivo? Porque vieron que aparecían competidores en cualquier momento, ¿no? O sea, si no tenían condiciones para tener la última tecnología de mínimo costo, ¿no?,
podían ser desplazados por un competidor. Eso continúa en el año, pocos años después, en el año 85, en Chile, primer país del mundo, que desregula, seguido por Inglaterra en el 88 y seguido por Argentina en el 91. Como siempre, Argentina tiene algo que decir en las cosas nuevas que surgen. ¿Qué es lo que hacen? Desintegran verticalmente la cadena de valor. Esto que parece una frase complicada es simplemente decir, en lugar de haber una sola compañía que compra el combustible, genera energía eléctrica, transporta energía eléctrica y distribuye casa por casa, con miles de kilómetros de cables en una ciudad como Buenos Aires, la energía, ahora cortamos todo y hacemos empresas de producción de combustibles, empresas de transporte de gas, por ejemplo, empresas de generación eléctrica que pueden ser a fueloil, a gas, o pueden ser hidroeléctricas o nucleares, empresas de transporte de energía y empresas de distribución. Transporte es para los que no sabemos, es decir, transporte es transporte en alta tensión. De la productora es la productora cable a el resto del sistema. Okay. O sea, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con el gas, que usted en un tubo entra gas por una punta y lo saca por la otra, sí. En energía eléctrica, la energía eléctrica avanza por el lugar donde tiene menos resistencia. O sea, y entonces lo que ocurre es que usted nunca sabe a dónde va a ir a parar el electrón que fabricó en esta turbina. Donde hay menos resistencia, en ese momento es a dónde va. Entonces, bueno, repito, Chile empieza con esto en el 85, sigue Inglaterra con el señor Littlechild y Margaret Thatcher diciendo cada usuario va a poder consumir la energía que él mismo le compre a un generador, cualquiera sea, pero se equivocan en algo gravísimo, ¿no? Acá a mi amigo Armando de esto le va a causar gracia. El algo gravísimo es copiarse de lo que había hecho Francia en la posguerra, que había estatizado todas las compañías, pero con un motivo económico. ¿Cuál era? Que Francia en la posguerra no tenía un solo dólar y todo el combustible era importado. Entonces el gobierno le dice a un ingeniero Guató, ingeniero y economista, le dice, por favor, hace algo para reducir el consumo. ¿Él qué hace? Estatiza las 60 compañías privadas que había en Francia y fija un orden de despacho de cada máquina, de cada central, en función del consumo mínimo de combustible. Estamos hablando del año 46. Año 48. Año 48. Él lo que hace es trabajar con costos marginales de corto plazo. O sea, el costo variable de la hora esta y de la hora siguiente para decidir quién está despachado. Pero eso era posible en un país con una empresa única y monopólica, y no es posible en un mercado en competencia, donde como en Argentina hay 40 compañías hoy de generación, o sea, en el 91 empieza un cambio en Argentina, se privatizan las 3 empresas más grandes que eran las del Estado, se dividen en 41 empresas de generación, 20 y pico de distribución, una troncal de transporte y varias regionales. Siempre la productora le vende a un distribuidor, la que genera le vende al mercado. El mercado El mercado es un ente público-privado, ¿no es cierto?, que le compra. El problema es que hay concurrencia obligatoria, ¿no? O sea, no es posible que alguien por su cuenta le venda a otro que está al lado, sino que todos tienen que vender al mercado, aunque sea el mismo dueño de una distribuidora, de una generadora, y ese mercado, entre comillas, le revende la energía a las distribuidoras en función del despacho de ese momento.
Entonces, es importante, pero es que todo esto está haciendo bien, está haciendo mal. Bueno, esto fue un disparate, se lo digo así. ¿Por qué? Porque en Argentina también fue un error. O sea, el precio de la energía en Argentina bajó muchísimo, la eficiencia fue enorme, vinieron 23, ningún país del mundo consiguió que vinieran 23 de las 60 compañías más grandes del mundo a instalarse acá, todo en 3 años. ¿Por qué vinieron? ¿En qué año fue eso? Entre el 92, 3, 4 y 5, llegaron acá 23 compañías de primer nivel internacional. ¿Por qué vinieron? Porque era el único mercado del mundo donde se podía entrar. Pero las reglas del juego tenían ese error, que también lo tenía Chile, también lo tenía Inglaterra, España, etc. Y los países que se fueron sumando a esta regulación de desintegración vertical y libre acceso de cualquiera que quisiera al mercado. O sea, la idea era introducir competencia. El error, ¿cuál es? Haber creído que esa competencia podía ser de corto plazo. Yo ahora le pongo algún que otro ejemplo para que entiendan. En Chile se quiso desregular el mercado telefónico. Pero en lugar de decir, cada empresa telefónica de las 8 que han entrado puede ofrecer un paquete de servicios combinándolo de distinta manera que le sirva a cada grupo de clientes y poder diferenciarse, dijeron vamos a desregular únicamente la larga distancia. Entonces usted levantaba el teléfono y se encontraba porque decía, bueno, quiero hablar con Japón. Muy bien, ¿con qué compañía? Y uno dice, ¿cómo con qué compañía? Supongo que se escucha bien en todas. Sí, se escucha en todas. Entonces le cobran más barata. ¿Qué pasaba al día siguiente? Bajaban los precios de las otras 7 compañías. Y a la semana siguiente volvían a bajar de nuevo. Bueno, ¿cómo terminó eso? A los pocos meses el gobierno tuvo que poner un piso, no techo de precios, para que no cobraran nada más. Tuvo que poner un piso para que no se fundieran todos. De igual manera, ¿qué pasa con las conferencias de fletes? Yo siempre pensé que la conferencia de fletes era un arreglo entre compañías y proveedores y usuarios del transporte marítimo para llevar contenedores a un lugar determinado. No es así. El problema está en que si no hay una conferencia, por ejemplo, para los buques que hacen Buenos Aires-Río o Buenos Aires-Nueva York todo el tiempo, lo que ocurre es que un barco que viene de Oriente o de Sudáfrica y pasa por Buenos Aires y va a Río, le dice al que está con una carga en Buenos Aires, escúchame, ¿cuánto te cobra el barco que viene siempre? $2.000 el contenedor, yo te cobro 1.000. Fenómeno. Hacen eso y quiebran a la compañía. ¿Cuál es el problema? Que una vez que quebró esa compañía, ya no es más posible recurrir a esa empresa que regularmente, todos los lunes, hace un viaje al Río de Janeiro. Entonces viene un barco de Sudáfrica y cuando usted lo está esperando y diciendo, por suerte que vino alguien, le pregunta, ¿cuánto me cobras? 4.000. ¿Y 4.000 o 5.000 dólares? ¿Qué te voy a cobrar? Menos que eso, no. ¿Entiende cuál es el problema? O sea, técnicamente hablando, es trabajar con costos marginales de corto plazo en un mercado de productos de alto costo inicial, o sea, stock de capital muy alto, donde la mayor parte del costo es costo de capital y no costo variable de materia prima, donde el producto, el equipo tiene 20 años de vida útil, entonces el producto, la energía que compra al final, el 80 o 90% es costo de capital, no hay costo variable, todo es costo de capital, porque el gas que se cobra a un precio también es todo costo de capital. Una vez que uno exploró el yacimiento y gastó $1.000 millones, después el costo variable para sacarlo y mandarlo es 4%. La idea es que la competencia destruye las... No, la competencia de corto plazo.
obligatoria. ¿Por qué? Porque si no fuera obligatoria, o sea, en nombre de la libertad de mercado, pusieron reglas obligatorias para simular, en el libro entre comillas, simular un mercado, ¿no? El problema de Chile, Inglaterra que lo siguió, y Argentina que sigue, y después 30 países más del mundo, es ese. Hay un señor en la Universidad de Chicago, un profesor, que se llama Lester Pelzer. Y Pelzer escribió 2 libros y muchos papers en distintas revistas de economía sobre the core theory, la teoría del núcleo. Él lo que explica en eso es muy simple. Dice, señores, si un operador no ve posibilidad de ganar dinero en un mercado, no entra. O si ve que está obligado por la regulación a competir hora por hora con un equipo que dura 20 años, no entra. ¿Por qué? Y la primera cosa que se lo digo por mi experiencia de 45 años en este mercado, es que porque ningún banco le da financiación. Bueno, pero ¿qué está pasando en la Argentina? La teoría es una cosa, pero yo quiero... esto no es teoría. Esta es la práctica en Inglaterra, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia. Si no entienden lo que pasa en el mundo, usted, al empezar a hablar de Argentina, es un tema aparte y la verdad, prefiero no hacerlo. Se lo digo así de claro. Prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque nos quedamos con un debate estéril y un puntito de algo que ocurrió en un momento dado, cuando en el mundo hay todo un debate importante acerca de este tema y acerca del tema ambiental, que son los primeros 2 debates en magnitud en el mundo. Entonces, la conclusión de todos los reguladores europeos reunidos en la London Business School en el año 2005, tratando la regulación eléctrica, o sea, los reguladores de todos los países de Europa, que usted supondrá que no mandan a alguien incompetente. Bueno, ¿cuál fue? Que un mercado de spot, trabajando con costos marginales de corto plazo, solo puede funcionar si hay un oligopolio, o sea, se ponen de acuerdo las compañías, o si el gobierno establece un capacity payment, o sea, un pago por el solo hecho de tener la máquina en ese mercado, suficientemente elevado como para que el dueño de la máquina la quiera instalar, despache o no despache. Ustedes se dan cuenta que eso de libertad de mercado y libre acceso no tiene nada. Esas 2 alternativas son disparadas. En un caso, el gobierno paga y uno está haciendo cola para entrar, porque es como tener un bono al 10% anual. Y en el otro caso se ponen todos de acuerdo para fijar el precio. Eso no va. Lo que sí va es lo que hizo Chile en el año 2005. El primero que encontró la salida. ¿Qué hizo? Sacó una ley nueva que se llama Ley Corta, ¿no? Y donde establece que el distribuidor, ¿no?, que está en cada ciudad o en cada región de Chile, está obligado por ley a comprar a largo plazo. Y si no compra a largo plazo, si no tiene como mínimo un horizonte de 4 o 5 años comprado a largo plazo, le quitan la concesión. La señora Bachelet, ella por supuesto supongo que no tiene mucha idea de este tema porque es médica, pero los asesores que tiene fueron a Nueva York a ofertar o comprar energía para el periodo 2010-2024. ¿Qué es lo que consiguieron? Vender 70 pliegos en el año 2006 para energía comprada, además, para el periodo 2010-2024. 14 años, pero con 4 años de anticipación. Eso introduce otra cosa que usted también va a conocer por su dominio de la economía. Eso me produce un mercado contestable, en los términos de William Baumol, el premio Nobel de Economía. ¿Por qué un mercado contestable? Porque licitar 4 años antes de empezar a usarlo me da el tiempo necesario para que cualquier inversor que anda por el mundo diga: yo oferto, pongo una garantía bancaria de que voy a entregar a partir del año 2010 la energía. Entonces, la competencia, para beneficio de los clientes, la competencia
se vuelve fuertísima, porque no son solo los que están en el mercado. ¿Cuál es la condición de Bomol para un mercado contestable? Que haya libertad de acceso y no costo de acceso, cero costo de acceso, y libertad, cero costo de salida. Usted, si entra a un mercado en el año 2006 con una oferta, se la aceptan y tiene que empezar en el 2010, tiene tiempo para colocar su central nueva. Costo de entrada, cero, porque usted ya tiene el contrato en la mano el día que hace la oferta. Costo de salida, cero, porque como el contrato es a 14 años, usted en esos 14 años ya amortizó y recuperó los fondos y la máquina sigue funcionando, o sea que la puede vender si quiere. Bueno, pero entonces, espere. Entonces, la salida es esa, tiene el respaldo teórico, académico de Pelzer con su teoría del núcleo y de William Bomol con la teoría de los mercados contestables, y tiene el respaldo práctico de que ya lo ha hecho Chile, se fotocopió Perú directamente en la misma ley, en distinta forma, porque lo compra el mercado, compra el Estado a través de una institución que está figurando en el mercado como comprador único, Brasil, Inglaterra, o sea, hay muchos países que ya se dieron cuenta de esto y están haciéndolo de esta manera. Y cuando hicieron eso, aparecieron las ofertas, apareció el crédito, apareció todo de nuevo. Bueno, este es un problema que para mí es clave para entender cómo se arregla la situación de cualquier país, incluyendo Argentina. Bueno, pero era interesante pero está mal en el mundo y está mal en la Argentina. Está en la misma ley que desde el año 91-92 está acá y no se ha corregido, e incluso ha habido otros problemas como el congelamiento de los... O sea, ¿cree que el problema es que no tuvimos electricidad durante este tiempo tuvo algo que ver con este proceso? Escúcheme, en el año 98 se decidió la última inversión en generación en Argentina, 1998. Las decisiones de inversión fueron entre 1995 y 1998. En el 98 se dejó de decidir inversiones. La última se terminó en el 2001. ¿Qué ocurrió en el año 2002? Argentina era el país del mundo con mayor eficiencia energética en generación eléctrica y menor cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué motivo? Porque en solo 4 o 5 años se habían instalado 12 ciclos combinados de última generación, ¿no?, que tenían 60% de eficiencia. Es que en el 98 se decide... Porque no era posible conseguir ningún crédito debido a esa regulación. Sigue siendo igual. Ese es el problema. Bueno, ahora, como en todos los demás campos de la economía y de la vida, son importantes las instituciones en esta industria, en esta cadena de valor que es absolutamente intensiva en capital, tan intensiva que, reitero, el 90% del precio que se paga en cualquier lugar del mundo es costo de capital. Y el resto son algunas cosas variables que uno paga. Pero el 90%, o sea, para que se den una idea, una empresa eléctrica aproximadamente factura por año no más de un tercio o el 25% de la inversión que tiene hecha. O sea, es absolutamente intensivo en capital. Y ser intensivo en capital es una característica de los países desarrollados. Estados Unidos o Europa tienen alrededor de un stock de capital de alrededor de 6 veces el PBI. Un país como Argentina o una emergente 3 veces. Un país de África 1 vez o menos, ¿no? Europa hace 200 años 0,5. ¿No? Bueno, ¿qué instituciones son importantes para que la cadena de valor entera, ya sea con biomasa, si quiere hablar de un tipo de energía renovable, o eólica, o solar, que después al final quisiera hacer algún comentario sobre eso.
¿Qué instituciones son importantes para que el mercado pueda sobrevivir? Primero, me gustaría hacerles una definición de instituciones de no más de 5 líneas, que la hice después de preguntar en 3 posgrados, ¿no? Incluso uno internacional, con alumnos que venían de Europa y de Estados Unidos, ¿qué eran las instituciones? Y no conseguí ninguna respuesta. Bueno, para mí las instituciones son aquellas costumbres, no escrito, costumbres, creencias y tradiciones. Nada de eso está escrito. Normas, códigos y marcos legales. Esto ya sí está escrito y está habitualmente aprobado por alguna institución política. Y también las estructuras organizativas y los mecanismos de decisión, ya del Estado y de la sociedad civil, que ya sean formales o informales, han tenido vigencia y se han consolidado con el tiempo. No hay instituciones sin el paso del tiempo. Una ley que sale mañana no es una institución. Después de 40 años de vigencia, es una institución. Depende de las expectativas que genere, ¿no? Por ejemplo, la convertibilidad. Ahora le completo la frase. Y se han consolidado con el tiempo en una sociedad dada y a las cuales, ¿no?, los integrantes de esa sociedad reconocen y respetan. Si los integrantes de una sociedad no reconocen ni respetan la institución de la cebra en la esquina para que los autos paguen y la gente pague, es inútil que usted la tenga reglamentada y estricta en la ley. No es una institución. ¿Por qué? Porque la sociedad ni la reconoce ni la respeta. Entonces, ahora les digo, vamos a pasar a instituciones en todos los ámbitos. Educativas, hay políticas, de muchos tipos. Como decía Václav Havel, el presidente checoslovaco, después que cayó el muro de Berlín, la sociedad civil y sus instituciones es algo muy difícil de recuperar. Se forma a través de los siglos y una vez que usted la destruyó, porque 2 o 3 generaciones no las han conocido, recuperarlas es difícil. Vamos a lo que nos importa, la industria de la energía, el sector eléctrico y el de gas. ¿Qué necesitan? Primero, una agencia público-privada para el debate abierto de las normas. ¿Qué ejemplo le pongo de la vida real? MISERDA, la Agencia Público-Privada de Planeamiento Energético a Largo Plazo del Estado de Nueva York, ni siquiera es nacional, aunque en el Departamento de Energía se llama. Es una agencia en la cual hay un directorio conformado, creo, por 12 personas, algo así, donde la mitad son representantes de la industria que consume el 70% de la energía en ese estado. Entonces están interesados en saber cuál es el plan de largo plazo del gobierno de ese estado para que tenga energía, porque sin energía no hay desarrollo posible. Aparte, hay 3 representantes del Estado que defienden los intereses de los pequeños consumidores. Y además hay 3 representantes de los productores de petróleo y de gas y energía. Ese grupo de gente tiene muchos empleados, no muchos, mejor dicho. Hay como 200, pero la mayor parte se dedican a la parte de investigación técnica cuando alguien viene con una propuesta nueva. Solo algunos elaboran un plan de energía a 20 años. Y lo hacen una vez cada 2 años. O sea, horizonte móvil de 20 años y un plan cada 2 años. Un plan nuevo, revisando el anterior. Lo cuelgan en internet y durante 3 meses cualquier persona, cualquier empresa de ese estado puede escribir cosas a favor, ampliando la propuesta, rechazándola, diciendo, te lo lee y se encuentran señoras que dicen, no quiero energía nuclear en mi estado porque tengo miedo. ¿Cuál es la situación de la energía? Pero perdón, déjame que hablar un minuto. ¿Cuál es la situación de la energía solar en este momento?
Es una fuente de energía que nos estamos yendo completamente de esto, pero si quiere le contesto, es una fuente de energía todavía muy cara y que implica la necesidad de almacenar energía, porque no es previsible en qué momento va a haber el sol y cuándo no. El sol está solamente el 25% del tiempo, tanto la eólica como la solar pueden ser combinadas con hidroeléctricas existentes en forma medianamente económica, ¿no? Eso lo ha dicho Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, viniendo en nombre de Naciones Unidas a un congreso en Santiago de Chile, donde estuve participando. Lo que ha dicho el señor Lagos es todo gobierno tiene la obligación de preparar y entregar a quien lo quiera un mapa solar, un mapa de vientos y un mapa eólico del país para que los inversores puedan ver la posibilidad de combinarlo con la energía hidroeléctrica existente para hacer despacho de energía firme, de nuevo, lo que se puede vender a largo plazo, no a corto. Porque la eólica la puede vender cada hora si tiene viento, y si no, no la puede vender. La solar la puede vender en este momento, no sé si hay nubes o no, pero si hay nubes no la puede vender. ¿Entiendes? Si bien la energía solar no se acumula. Se puede acumular en baterías, por ahora. Bueno, o se puede acumular si usted produce energía solar, con esa energía eléctrica solar eleva agua a una represa artificial y después genera. Lo que pasa es que eso cuesta 15 veces más que la energía producida con gas natural. Entonces, permítame que le haga adelante una conclusión. Dentro de 25, 30 años, 40 años, habrá otras formas de energía. Hoy, en el mundo, hay dos tendencias. La primera es hacia el autoabastecimiento y la segunda es hacia utilizar el gas natural obtenido de los nuevos yacimientos descubiertos para la transición hasta que las energías renovables sean una realidad de bajo costo. Usar energías renovables y cobrarle a la gente 8 veces más caro o absorberlo a través de impuestos, me parece que nos explica qué es energía renovable. Es una energía que no utiliza combustibles fósiles, sino que se basa en alguna cosa existente que se renueva día a día. El viento simplemente se genera por cambio de temperatura en la atmósfera o por la presencia o no de sol. El sol está ahí presente. Con 6 horas del sol sobre el desierto de Sahara, usted podría alimentar de energía a todo el mundo. La pregunta es, usted lo produce en el Sahara, ¿cómo lo lleva a todo el mundo? ¿Entiende? O sea, hay muchas cosas por hacer todavía. Y las energías renovables, también la energía de las olas o de las mareas es aprovechable a un costo elevado. Hay formas de hacer energía hidroeléctrica, ya no con grandes represas, sino colocando turbinas en el curso de un río y con el agua que pasa se produce energía eléctrica. ¿Y la atómica? La atómica no es una energía renovable, es una energía térmica en realidad, porque usted lo que hace es, por dos mecanismos, la fisión nuclear o la fusión nuclear, ¿no?, producir calor. Con ese calor calienta agua, con el vapor del agua genera energía eléctrica. Por un lado, antes era una energía relativamente económica, relativamente, un poco más cara que la térmica, pero era una tecnología aceptable. Después del accidente de Fukushima, las normas que puso la Agencia Internacional de Energía Atómica son tan duras que usted tiene que construir alrededor de la central nuclear una coraza de hormigón armado que tiene que soportar bombas atómicas prácticamente. Entonces, cuando todos los mecanismos tienen que tener 3 redundancias, o sea, lo que está ocurriendo es que el valor de 1 kilowatt
de energía atómica hoy están en $8.000, $9.000, cuando un ciclo combinado cuesta $700, ¿no? Y en la energía producida con un ciclo combinado y el costo del gas que Argentina tiene para los próximos 400 años, ¿no? Le puede dar $60, $70 y producido con energía nuclear 200 o 300. ¿No? Cuando los países se descuidan, hay un ejemplo en Europa, no quiero dar el nombre, de un país que ha obligado a la industria energética a producir energías con energías renovables, gran parte de su energía está reemplazando la energía nuclear. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la petroquímica más grande de Europa y una de las más grandes del mundo decidió colocar una planta de $2.500 millones en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque en lugar de pagar la energía $200 cada 1.000 kWh, la paga 65 contra 200. ¿Por qué 65? Y porque Estados Unidos desarrolló el shale gas, no producía nada en el 2005, producía 500 millones de metros cúbicos por día en el 2010, hoy produce 1.000 millones de metros cúbicos por día. Para que se den una idea de qué significa eso, Argentina consume 130 millones de metros cúbicos por día. Ellos en 5 años pasaron de 0 a 500. Y la tecnología que ellos tienen está disponible. Es más, hay máquinas disponibles porque han acelerado tanto la producción que para evitar expandir la oferta, están bajando el ritmo de explotación. Por lo tanto, uno podría perforar con máquinas americanas en desuso, ¿no? O sea, Argentina es uno de los países más limpios del mundo desde el punto de vista ecológico, y además, yo creo que tiene mayor cantidad de gas per cápita del mundo, disponible ahí en recursos para ser explorado. Entonces, pero ese hecho es un hecho natural o es un proceso de la política. Es un hecho natural que ha sido descubierto y puesto en evidencia a los 3 meses del accidente de Fukushima. ¿Qué pasó? Una opinión personal. Había agencias de países desarrollados investigando el shale gas, o sea, el gas de las rocas, el gas que se obtiene a través de la fractura, del fracking. Si alguno de los televidentes quiere obtener información sobre si es o no contaminante el fracking, le puedo ofrecer un documento de la Academia de Ingeniería en el cual he participado, explicándole los 9 riesgos de los cuales se acusa el fracking y mostrando cómo las agencias más importantes del mundo descalifican esos riesgos. Se lo digo porque tenemos 4 minutos. Una pregunta. Yo tenía algunas instituciones más para dar, pero bueno. Igualmente, claramente la producción de energía eléctrica es capital intensiva y de largo plazo. Totalmente no funciona. Con lo cual, me parece que va a ser mucho más dependiente de las instituciones. Las reglas de juego Muchísimo. que pone. Claro, si no hay reglas de juego, inversión de largo plazo requiere. Si no hay no acá. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que en otras partes del mundo las instituciones parecen funcionar mucho mejor. No en todas las partes del mundo. O sea, no en algunas partes del mundo. En algunas partes del mundo. Exacto. En el caso de Argentina específico, estas instituciones que hemos tenido, ¿usted cree que favoreció, desfavoreció, no tuvo efecto sobre las inversiones? Yo le comento que hay 2 o 3 cosas que eliminan toda posibilidad de obtener acceso a la financiación y el ingreso de capitales. La primera es una mala regulación. Y le dije, en el año 98 fue la última decisión de inversión. Otras adicionales son la inflación y la incertidumbre regulatoria. En el 98 no había inflación. En el 98 no había inflación. Fue un problema regulatorio. Sí. Después, cuando comienza la inflación en Argentina, a partir de la devaluación del 6 de enero del 2002, y en todo este tiempo ha habido inflación
incertidumbre regulatoria porque se han cambiado algunas reglas del juego. Y controles de precios, ¿no? Y controles de precios. Es una norma regulatoria más, ¿cierto? Decirle a las centrales o a las distribuidoras que no pueden aumentar su precio es una norma regulatoria. En el mundo el control de precios ha sido siempre un problema complicado. En un lugar donde hay controles de precios, ningún banco, ningún organismo multilateral, ninguna agencia de crédito para la exportación, como puede ser el Exim Bank, el J-Exim en Japón, el Hermes en Alemania, le va a dar un crédito. ¿Por qué? Porque lo que ellos miran, lo único que miran es el ratio de cobertura. O sea, miran, con la generación de fondos que usted tiene, con esa empresa, ¿no? Donde, te repito, de pronto usted invirtió 500 millones de dólares, a lo mejor factura 120, 150 millones de dólares por año, de los cuales 110 es para devolver el capital y pagar los intereses de dinero que vino de bancos, de organismos del Banco Mundial o que vino de emisión de acciones preferidas en tasa fija, y que habitualmente, por la altísima seguridad que tiene el negocio eléctrico en cuanto a que la demanda aumenta en forma reducida pero permanente. ¿Y quiénes son los principales clientes para comprar acciones o bonos de las empresas eléctricas? Los fondos de pensión. Los fondos de pensión son los principales clientes de cualquier compañía eléctrica cuando busca capital para... incluso, fíjese que la invasión que hubo en Argentina en los 90 de inversores, ¿por qué era? Porque la compañía eléctrica no quiere invertir en otro negocio. Porque si invierte en otro negocio se vuelve poco confiable. Entonces, cuando vieron un país que había decidido llamar a inversores, porque había cortes, no sé si se acuerdan, en el 88, cortes rotativos y demás, bueno, todas las compañías eléctricas, con sus utilidades, trataron de meterse en los países donde se podía. En Chile, que había abierto su mercado primero, en Argentina, después en Perú, después en Brasil, en Colombia, en Venezuela, y en los últimos años, en todo el Lejano Oriente, está lleno del precio, incluso China, claro, ¿no? Bueno, esto es un tema muy complicado, pero muy interesante toda la lógica.